Hola, bienvenidos a la clase de conjuntos del curso de álgebra. Primero necesitamos considerar la definición de lo que es un conjunto. Para esto consideremos la noción de conjunto como colecciones de objetos que se obtienen a partir de números reales u otros objetos, formando colecciones o colecciones de colecciones o colecciones de colecciones de colecciones, etc. Para comenzar a hablar de conjuntos, sus axiomas y sus propiedades, necesitaremos los axiomas básicos de conjuntos y la definición de la relación de pertenencia básica para poder hablar de este tema. Definición: diremos que X pertenece a si X es un elemento o una colección que pertenece a A. Definición de subconjunto: sea B un conjunto, diremos que A es un conjunto de B y escribimos este símbolo que significa A subconjunto de B. Si para todo X en A, además se tiene que X está en B. Otros axiomas de conjuntos. Existe un conjunto que no tiene ningún elemento. A este conjunto lo llamaremos el conjunto vacío y escribimos con este cero, con una línea encima. Por otro lado, diremos que dos conjuntos son iguales si es que tienen los mismos elementos. Dicho de otra manera, si A y B son dos conjuntos, entonces para todo X en A, X está en B, y para todo X en B, X está en A. Esto implica que A y B son iguales. Si se fijan, la premisa está compuesta por dos subpremisas, conectadas por un y cada una de estas dos subpremisas quiere decir A es subconjunto de B y la segunda B es subconjunto de A. Por lo tanto, usaremos que cuando hay igualdad de conjuntos es equivalente con el hecho de que cada uno de los conjuntos esté contenido en el otro. La colección de todos aquellos elementos de un conjunto que satisface una propiedad es un conjunto. Dicho de otra manera, si A es un conjunto y phi es una función proposicional definida en A, entonces podemos definir el conjunto B como todos aquellos elementos de A que satisfacen la proposición phi. Este conjunto es único y lo podemos escribir como B igual a X perteneciente a tal que se cumple que phi de X. Por ejemplo, el conjunto de los números reales es un conjunto. Más axiomas. La unión de dos conjuntos es un conjunto. Es decir, si A y B son dos conjuntos, existe un nuevo conjunto al que llamamos A unión B, tal que X está en A o X está en B. Y escribimos A y este símbolo que significa unión con B. La colección de todos los subconjuntos de un conjunto es también un conjunto. Es decir, si A es un conjunto, existe otro conjunto que llamaremos B, tal que los elementos de B son subconjuntos de A. A este conjunto lo llamamos el conjunto potencia y lo denotamos por P de A. Sean A y B dos conjuntos. Definimos la intersección de estos dos como todos los elementos de A que satisfacen estar en B. Y definimos la resta de conjuntos, A menos B, como todos los elementos que pertenecen a A y que no están en B. Teorema. Para el siguiente teorema les recomiendo que hagan ustedes las demostraciones y pueden hacer una pausa al final de este slide y revisar las proposiciones con más cuidado. Decía que tenemos tres conjuntos A, B y C, entonces la unión de A consigo mismo es A, la intersección de A consigo mismo también es A, la intersección es conmutativa, es decir, A intersectado con B es igual a B intersectado con A. A unión B también es conmutativo, por lo tanto es igual a B unión A. Tenemos asociatividad en la unión, es decir, A unión B unión C es igual a A unión B unido con C. Tenemos asociatividad en la intersección y distributividad de la unión sobre la intersección. Esto quiere decir que si unimos el conjunto A con el conjunto B intersectado con C, esto es lo mismo que unir A con B e intersectarlo con el conjunto A unión C. También tenemos distributividad en el otro sentido. A inter B unión C es lo mismo que A intersectado con B unión A intersectado con C. Si restamos el conjunto A consigo mismo, obtendremos el conjunto vacío y
A restándole B unión C es equivalente con A menos B unido con A menos C. Lo mismo tenemos para la intersección. A menos B inter C es igual a menos B inter A menos C. Tenemos que siempre A es un subconjunto de A y tenemos transitividad en la contención, transitividad en los subconjuntos. Es decir, si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de C, entonces A será un subconjunto de C. Lo que hablábamos antes, que si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, eso pasa si y solo si A es igual a B. Y finalmente tenemos que si A es un subconjunto de B, entonces A menos B es vacío, y equivalentemente tenemos para el otro lado, si A menos B es vacío, eso quiere decir que A es un subconjunto de B. Veamos el siguiente ejemplo. Consideremos los conjuntos A y B y definimos la diferencia simétrica entre ellos como A triángulo B por A triángulo B es igual a A unión B menos A intersectado con B. Y demostraremos que A triángulo B es igual a A menos B unión B menos A. Por eso se llama diferencia simétrica. Y segundo, demostraremos que A triángulo B es vacío si solo si A es igual a B. Para probar la primera igualdad, necesitamos descomponer la demostración en dos partes. Recuerden que dijimos que igualdad de conjuntos significa contención de uno en el otro y viceversa. Por lo tanto, primero probaremos que A triángulo B, o la diferencia simétrica entre A y B, es un subconjunto de A menos B unido con B menos A. Por lo tanto, consideramos X en A triángulo B. Esto implica que X pertenece, según la definición que tenemos aquí en la parte superior de la pantalla, pertenece a A unión B menos A inter B. Esto quiere decir que X pertenece a A unido con B y X no pertenece a A intersectado con B. Equivalentemente, si X pertenece a A unido con B, entonces sabemos que X pertenece a A o X pertenece a B. Por otro lado, como X no pertenece a A inter B, sabemos que no es cierto que X pertenezca a A y X pertenezca a B. Por lo tanto, tenemos que X pertenece a A o X pertenece a B y que X no pertenece a A o X no pertenece a B, siguiendo las leyes de Morgan. Si hacemos una distribución de la primera premisa sobre el O de la segunda premisa, entonces obtenemos las siguientes dos oraciones conectadas por O. X pertenece a A o X pertenece a B y X no está en A. O X pertenece a A o X pertenece a B y X no está en B. Si hacemos luego la fusión de estas premisas, podemos ver que la primera se transforma en X pertenece a B y X no pertenece a A, o X pertenece a A y X no pertenece a B. Fíjense que concentrémonos en la primera. Si X en la línea anterior dice si X pertenece a A o X pertenece a B y sabemos que X no pertenece a A, entonces de la primera parte podemos concluir que X tiene que pertenecer a B para que la premisa sea verdadera. Por lo tanto, sabemos que X pertenece a B y además sabemos que X no pertenece a A. De la misma manera, en la segunda premisa, tenemos que X no pertenece a B. Por lo tanto, para que la oración X pertenece a A o X pertenece a B sea cierta, tiene que cumplirse que X pertenezca a A. Luego, reescribiendo esta línea, la última, tenemos que X pertenece a B menos A o X pertenece a A menos B, lo que implica que X pertenece a la unión de los conjuntos B menos A con A menos B. Con esto hemos probado de manera directa que A triángulo B, o la diferencia simétrica entre A y B, es un subconjunto de A menos B unido con B menos A. Les dejamos a ustedes hacer la segunda contención, es decir, A menos B unido con B menos A está contenido en A diferencia simétrica con B. La demostración que tienen que hacer es similar, por lo tanto me parece interesante que lo intenten. Demostraremos ahora que si la diferencia simétrica de A con B es igual al vacío, entonces A y B son conjuntos iguales. Esta demostración la haremos por contradicción. Supongamos entonces
que la diferencia simétrica entre A y B es vacía y que A y B son conjuntos distintos. Por lo tanto, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que existe un elemento que pertenece a A y que no pertenece a B. Como sabemos, o como hemos supuesto, la diferencia simétrica entre A y B es vacía. Por lo tanto, usando la definición, A unión B menos A intersectado con B es vacío. Es decir, la unión de A con B es un subconjunto de la intersección de A con B. Y como sabemos que A, el elemento A minúscula, pertenece al conjunto A, entonces el elemento A minúscula pertenece al conjunto A unión B. Dada la contención al principio de esta línea, tenemos que si A minúscula pertenece a A unión B y A unión B es un subconjunto de A inter B, entonces A minúscula pertenecerá a la intersección del conjunto A con el conjunto B, lo cual implica que A está en B. Es decir, A es un subconjunto de B. Pero esto no puede suceder porque hemos supuesto que existe un elemento que pertenece a A y que no pertenece a B. Por lo tanto, estamos en una contradicción. Luego la hipótesis que hemos supuesto es falsa, es decir, si la diferencia simétrica de A con B es igual a vacío, entonces A y B son conjuntos iguales. Para probar la implicancia en el otro sentido y probar finalmente que las proposiciones diferencia simétrica de A con B igual vacío y A igual a B son equivalentes, tenemos que probar la implicancia A igual B implica A diferencia simétrica con B igual a vacío. Pero esta proposición es inmediata si consideramos la proposición probada en el paso anterior. A diferencia simétrica con B está contenida en A menos B unido B menos A. ¿Por qué? Porque resulta que si A y B son conjuntos iguales, entonces tanto la resta de A menos B como la resta de B menos A serán vacías. Y por lo tanto, la diferencia simétrica de A con B está contenida en el vacío, es decir, es igual a vacío. No hay ningún conjunto más pequeño que el vacío, por lo tanto, o que sea un subconjunto del vacío. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es que la diferencia simétrica de A con B es igual a vacío. Veamos ahora un par de ejemplos acerca del conjunto potencia. Consideremos el conjunto formado por los números 1, 2 y 3. Entonces el conjunto potencia viene dado por todos los subconjuntos del conjunto A, es decir, el conjunto que tenemos aquí. Primero siempre debemos considerar el conjunto vacío. Luego tenemos los conjuntos, aquí el conjunto que solo contiene el 1, aquí el conjunto que solo contiene el 2 y aquí el conjunto que solo contiene el 3. También son subconjuntos de A. Luego tenemos las tuplas, los pares. El conjunto que contiene a 1 con 2, el conjunto que contiene a 1 con 3 y el conjunto que contiene a 2 con 3. Y finalmente tenemos todo el conjunto A con los elementos 1, 2 y 3. Recuerden que cada conjunto es un subconjunto de sí mismo. Veamos qué pasa ahora si tenemos la potencia de este conjunto formado por dos pares ordenados. El par ordenado 1, 2 y el par ordenado 3, 4. Tenemos nuevamente el vacío. Recuerden que el vacío siempre es un subconjunto. El conjunto que solo contiene a 1 con 2. El conjunto que solo contiene a 3 con 4. Y todo A, es decir, el conjunto formado por los dos pares ordenados 1, 2 y 3, 4. Luego, consideremos el conjunto A formado por 0 y 1. Y les recomiendo que hagan el ejercicio de buscar o escribir el conjunto potencia de la potencia de A. Pueden comparar sus resultados con la imagen siguiente, pero para eso les recomiendo que hagan una pausa en este momento y así luego puedan comparar y no se dejen llevar por lo que hemos puesto en el video. ¿Sí? Aquí está la respuesta, la potencia de este conjunto que está aquí, y la potencia de A es este conjunto. Que tengan una buena semana y los veo en un próximo video.